Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Ser Empresarial. Hoy queremos hablar contigo un tema que es de debate, que es tabú, y no se trata de otra cosa sino de las relaciones románticas en la empresa. Hola, soy Natalia Name, CEO de NNR Estudio Legal, y hoy quiero hablarte del romance en la empresa. Hola, yo soy Raúl Avendaño, experto en marketing, comunicador social y me place muchísimo estar en Ser Empresarial. Em, el tema de hoy tiene, digamos, algunas susceptibilidades, sobre todo en el sector empresarial, la forma en que manejamos las relaciones dentro de las organizaciones, la naturaleza de la convivencia y de el compartir todos los días hace que se surtan situaciones que posiblemente mucha gente no tenga contempladas y que nos lleven entonces a preguntarnos, ¿debe, por ejemplo, la empresa regular el romance en el trabajo, digamos, en su reglamento interno y en sus códigos de conducta? Bueno, hablemos con sinceridad de las relaciones. Las relaciones son un experimento complejo sin que le agregues una dificultad de compartir una relación, un rol laboral o más personas alrededor de una relación laboral. Las empresas tienen unos objetivos, tienen unas estrategias, tienen unas prioridades y responden a unos stakeholders, a unos accionistas. Obviamente, el interés de la empresa va a ser el conseguir sus propósitos. Para que la empresa pueda conseguir sus propósitos, tiene que atender todas las necesidades y las variables que los puedan afectar. Las empresas manejan personas y manejan talento. Y dentro de esas personas está comprobado estadísticamente que ocurren naturalmente relaciones de atracción entre esas personas. Y esas relaciones, que son especiales por el apasionamiento que implica una relación romántica, puede afectar los propósitos de la empresa y los fines y los objetivos de la empresa. Ujú. Luego, claro que la empresa debe vigilarlas e intervenir, pero también está claro que hay una tensión entre lo que es la vida personal de los empleados, de los trabajadores, de los colaboradores y los propósitos de la empresa. También es cierto que sobre las empresas, por la relación asimétrica de las relaciones laborales, se han establecido unas responsabilidades de prevención al acoso laboral, de prevención al acoso sexual. ¿Y de qué otra manera puede la empresa hacerse cargo de mitigar esos riesgos y asumir esas responsabilidades si no interviniendo? Desde esa perspectiva, por supuesto que una empresa debe intervenir a través de sus políticas, a través de protocolos, a través de formaciones en el manejo de esas relaciones y de esas circunstancias que estadísticamente van a darse, pero además haciéndolo el respeto de los derechos individuales y del desarrollo de la personalidad y de los derechos de las personas con respecto a cómo tejen sus relaciones y a las decisiones que toman dentro de sus relaciones. Por último, eso también legalmente le permite a las empresas probar su bien actuar cuando tienen unos protocolos específicos Ujú. que se establecen para eh, manejar algunas circunstancias que impliquen algún riesgo, tanto para los trabajadores como para los fines de la empresa, como para el cliente, como para los accionistas, producto precisamente de las relaciones en la empresa. Ok, abogado del diablo en este caso, que es esencial. Esa pregunta la va a hacer todo el mundo y es, yo tengo mi empresa. Digamos que tengo por lo menos la conciencia de que tiene que haber una cultura en relación al tema, que tiene que haber unas disposiciones precisamente para regular esas relaciones. ¿Qué riesgos legales surgen de esa relación jefe-subordinado, de esas relaciones internas en la empresa, si eso no existe? Bueno, por supuesto que en las empresas deben existir los manuales de ética y los manuales de en contra de la ley del acoso laboral, del acoso sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ese establecimiento deben existir procedimientos. Dentro de esos procedimientos, yo tengo que garantizar los derechos de mis empleados, los que se sientan como víctimas, los que sean también denunciados como victimarios. Es decir, la empresa se vuelve
eh, alguien que tiene que garantizar la presunción de inocencia, pero también los derechos de preservar eh, la La vida y la privacidad. integridad personal y de sus empleados. Una situación muy compleja para una empresa, si tú lo ves, porque el objetivo de la empresa no es ese, el propósito de la empresa no es ese, pero la misma simetría de poder en la relación laboral y cómo la legislación ha visto al empresario, le dice, bueno, no es tu propósito, pero pasa dentro de tu empresa, luego como pasa dentro de tu empresa, tú tienes que hacer algo con respecto a ello. Es que paliar la situación. Entonces la Sí. empresa empieza a generar protocolos ¿para qué? Para gestionar ese riesgo, para mitigar esos riesgos. Y esos protocolos tienen muchas dimensiones, pues son legales, pues son también información y de la ayuda al talento de mitigar esas circunstancias y de tratar de que no ocurran, pero no puedes, no puedes Pueden no hacer, pasar. no puedes no pensar que no lo vas a hacer. Obviamente el tamaño de la empresa también influye, ¿eh? Em, el tipo de relación, si es una relación jerárquica, si es una relación Entre entre pares. colegas, si es la relación eh, eh, entre áreas. Es decir, cada circunstancia seguramente determinará un tratamiento diferente. Lo único cierto es que la empresa, dentro de toda esa regulación, lo que no hemos hablado es que no puede prohibir una relación romántica. ¿Por qué? Porque precisamente en respeto de ese derecho individual, de ese desarrollo personal que tienen los colaboradores, no puede decir un no, pero sí puede decir un deber de notificación, sí puede establecer un protocolo de reubicación, sí puede establecer formaciones de ética y toma de decisiones, todo lo que no afecte, lo que procure no afectar los propósitos empresariales, las decisiones, el conflicto de interés, el clima organizacional, la empresa debe procurar hacerlo, porque la empresa, como digo, responde a muchos stakeholders. Los empleados son uno de ellos nada más. Ese escenario, la pregunta natural que de pronto varias personas puedan estar planteándose en este momento es, estoy en esa situación, ¿cómo tengo entonces que hacer el tema de la implementación de la cláusula de notificación de la relación sentimental eh, para el tema de recursos humanos y que toda la empresa sepa que estoy pasando por una situación de esa naturaleza? Bueno, yo la verdad no lo enfocaría solo en una situación. Ujú, La mejor manera de que la empresa logre autorregulación, porque esto es una especie de ujú, autorregulación, es a través de políticas. Obviamente, es una autorregulación, claro, al interior de la empresa que tiene como marco unas normas que existen en Colombia en caso de acoso sexual, en caso de conductas que deben ser disciplinables por la relación de las partes. Pero dentro de las políticas es mucho más amplio decir qué es lo que es admisible para la empresa, cuánto tiene que darse la notificación, cuáles son las consecuencias que puede recibir el empleado por esa notificación. Y no una consecuencia como una sanción, ujú. una consecuencia como una acción que debe tomar la empresa para poder continuar con su propósito y sus objetivos, para no verlos alterados en caso, por ejemplo, de un conflicto de interés. ¿Cómo sería un conflicto de interés? Que existe una relación entre la persona que toma las decisiones Ujú. y la persona que tiene las consecuencias sobre esas decisiones. O sobre quien hace la evaluación de desempeño. Si resulta que te hace la evaluación de desempeño una persona con la que tienes una relación o con la que tuviste una relación. Porque También puede es pasar. que es una situación mucho más compleja. Ambas son complejas, pero lo que pasa es que dentro de este plano de las relaciones románticas, las rupturas tampoco son fáciles. Las rupturas de una relación romántica em, difícilmente son fáciles. Requiere un proceso en todos los seres humanos, dejar atrás una relación con la que tuviste ciertos apegos. Entonces, aceptando que esa es la condición humana, Ujú. también tendríamos que aceptar la responsabilidad de tomar esas decisiones y cómo afecta a la empresa. La empresa, desde sus políticas y desde sus procesos, va a ser los alineados no a que ocurra una sanción, vuelvo y repito, sobre una relación,
romántica que se dé dentro de ellas, va a estar alineada a que esa relación no tenga una consecuencia en sus propósitos, en sus objetivos, en las relaciones con sus demás compañeros de trabajo y que ponga incluso en peligro a las partes dentro de esa relación. Sí, porque pienso que ese es el mayor temor de Entonces, cualquier empresario. entonces, ¿cuál es la manera? Políticos, reglamentos, procesos, notificaciones y que las consecuencias de tener esa información sean preexistentes a cualquier acto. Entonces, ¿qué es lo que debe la empresa? Sentarse a pensar eso y pensarse basado en la realidad de que eso puede pasar. En tu experiencia a nivel local, tú que, digamos, eh, has sido coach de diferentes organizaciones y tienes una carrera bastante amplia en el tema del derecho y del coaching, ¿sientes que estamos ahí? ¿Sientes que nuestra idiosincrasia, digamos, de talento humano, de directivo, está a la par de esas realidades y de pronto de que exista al interior de las organizaciones esa cultura? La cultura siempre está en desarrollo. Ujú. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Las relaciones no son fáciles. Eh, obviamente, todo lo vemos mucho más claro y objetivamente cuando estamos fuera del círculo de las relaciones. Pero cuando ya esas circunstancias están presentes o cuando las partes son parte de una relación, no es tan claro. Y es que no solo se trata de tener las políticas. Yo te puedo decir que en la mayoría de las empresas, con cierto número de empleados, tienen las políticas. Y está claro en el reglamento de trabajo. Y están claras las notificaciones. Y están claras las consecuencias. Lo que sucede es que no siempre es posible aplicarlas en el tiempo, porque pueden ser personal de mucho valor. Entonces allí hay una Mm. fricción entre el interés de la empresa en sus propósitos, entre el valor que esos empleados pueden darle, que hacen que la situación de la relación romántica sea más tolerada, más permitida, incluso cuando genere circunstancias con respecto al resto del personal o cuando genera riesgos para la empresa. No, en el plano y en el reglamento y en la política parece muy fácil sostenerse y ser coherente con lo que está en la política, pero a veces en el plano de las decisiones puede tener un impacto que no hace fácil que sean cumplidas. Em, entonces, es un tema que estamos caminando. A mí me parece también importante es que a veces, y no solo pasa con estas reglas, sino pasa con muchas otras, en que tenemos las reglas, pero no sabemos para qué son ni de qué nos protegen. Luego no le damos la importancia que tienen, solo hasta que ocurre una cosa que nos pone en caso de crisis. Y esa falta de contexto en relación a esas preguntas de para qué lo hacemos y de qué nos protege, normalmente es algo de lo que hablamos en juntas directivas o en comités, con el ánimo de que de pronto talento humano entienda para qué estamos haciendo esto y cuál es el propósito. Y también el headhunter que está buscando ese talento nuevo y que lo tiene claro, pero de pronto no ampara de pronto ese tipo de situaciones donde podemos de pronto abanicar ese tipo de contextos para que todos lo tengamos claro al interior de la organización. Bueno, yo no creo que esto sea un tema mucho a nivel de juntas directivas, salvo cuando ya hay un Ya, exacto, problema, ya, ya. tenés astrónomos y ya están retirando, y tenés el caso Nestlé y están retirando al CEO, porque ya el conflicto se dio. Esto es un tema de políticas que más lo maneja recursos humanos, Ujú. y recursos humanos no siempre le dan la vocería necesaria para este tema. Esto es un tema vital en la gestión de talento. En el caso que me llama la atención que me digas lo de los headhunters, porque realmente en los headhunters, claro que hay unas declaraciones de conflictos de interés,
eh, y lo tienen claro, cuando tienen familia, si es su esposo o si es su pareja. En general, el sector financiero también lo hace Mm. muchísimo. Hay sectores que por la misma naturaleza de sus funciones y la manera como se relacionan y unos cargos con unas responsabilidades muy específicas, por supuesto que llevan este tema mucho más a profundidad, pero no es algo que sea común. Sin embargo, es un factor, como todos los factores humanos en la empresa, es un tema que afecta el clima laboral, es un tema que te pone en un riesgo legal, y es un tema que debe ser atendido. Por ejemplo, mira, hay un caso de la Corte Constitucional de Colombia, que a mí me pareció muy típico porque es cuando la empresa, como en muchas otras ocasiones, queda en la mitad de unas resoluciones judiciales. Es un caso en el que hubo una denuncia de acoso sexual, después de acoso laboral, la empresa la obligaron, no es una empresa, es una entidad pública, los ordenaron la reubicación, hace la reubicación, pero quedó la empresa, esta actividad que te digo, primero teniendo que garantizarle la presunción de inocencia de a su empleado que denunciaron, también obligado a reubicar a esta persona, también en medio de los conflictos de su desempeño y de lo que pasaba con las otras personas, la fiscalía estudiando una cosa, las personas poniéndose tutelas, y entonces tú ahí te preguntas, ¿y la empresa? ¿Y los objetivos de la empresa? O de la entidad en este caso, Y de exacto. en este caso de la entidad, cómo quedan, porque una empresa seguramente de un gran tamaño tendrá psicólogos y tendrá todo un staff para manejar ese tipo de situaciones, pero una pyme no, Mm. y no es el foco, y tal vez tampoco son las personas adecuadas para lidiar una situación así, porque las relaciones son apasionadas. Y es que hay un desafío ahí enorme también. El tema de que si ya de por sí un rompimiento es complicado, o sea, haber terminado con una persona y tener que verlo todos los días y tener que interactuar con él todos los días y tener que aprobar, dar la razón, ¿sí? Ruptura, favoritismo, tener que calificarlo, Eh, eh, tiene que ser em, bien difícil. Tiene que ser bien la difícil. A veces actitud la que cara ni la madurez toman los demás frente a esto. Ahora, si es una gran empresa, probablemente la empresa tendrá posibilidades de hacer una de reubicación, de hacer reubicación, otra área, pero y sin. y si no. Y si esa reubicación es vista por una de las partes involucradas como un acoso, es decir, cuando hablamos de una relación entramos dentro del plano subjetivo. La empresa tampoco tiene la suficiente información y no debe hacer un juicio de una relación porque, pero sin embargo, necesita cierta información para tomar decisiones y puede tomar decisiones en las que las partes de una relación se ven afectadas, Y ¿no? el desempeño de la organización. De allí la importancia en que la política, en que los reglamentos sean claros, preexistentes y que no solo existan, sino que sean comunicados y que haya una formación alrededor de nuestras relaciones. Ya que me tocas el tema del coaching, cuando yo me he encontrado en estas circunstancias en donde me han informado algo así, alguna de las personas en las que haya estén en sesión con ellas, siempre mi pregunta es si ella conoce la responsabilidad, si esa persona conoce la responsabilidad de lo que es tener una relación y luego si conoce el contexto de cómo puede volverse esa relación dentro de su rol laboral. Es decir, una relación romántica es una decisión personal por fuera de la empresa y dentro de la empresa. Pero esas dos personas que están involucradas en esa empresa tienen que tener conciencia y responsabilidad propia e individual de que la decisión que tomen de acceder a estar dentro de esa relación los pone en una órbita de su responsabilidad en cualquier actitud, en cualquier circunstancia que presente con sus compañeros, ante cualquier ruptura. Es decir, tiene que ser consciente de la situación incómoda, Sí, que es su responsabilidad, de todo lo que se está porque yo no generando alrededor. puedo decir, yo tengo la libertad, yo tengo el derecho personal de llegar y decidir estar con esta persona dentro de la empresa, porque aquí es donde la conocí, y nadie está diciendo que los vínculos humanos no son así, pero también tengo que tener la conciencia de que es mi responsabilidad lo que pasa cuando yo digo sí, cuando accedo, Claro. y que probablemente indique que puedo afectar mi relación laboral, que puedo llegar a ser reubicado, que puede en ciertos momentos minar mi proyección,
Ujú. porque la decisión que va a tomar la empresa puede estar relacionada con sus prioridades y con sus propósitos y con el cuidado de sus conflictos de interés. Y casos como el de Coldplay, que perdona que lo traiga a colación, pero me parece que de pronto eso ha hecho que, que este tópico particular se muestre a la palestra y es que, bueno, un CEO de una empresa en un concierto de Coldplay, digamos, fue descubierto teniendo un affair, un amorío con otra persona que no era su esposa y obviamente eso pues trajo una serie de repercusiones para él, para la empresa, para la otra persona, para Coldplay, que en algún momento hablaron de demandar porque no había avisado de que eso iba a tomar lugar, en fin, hay toda una conversación y luego empezaron a surgir otros casos que, como el que mencionaba de Nestlé, que traen esto a colación, porque es entonces en donde la empresa inclusive tiene que aparear cómo le das manejo a esa situación. Bueno, en el caso de Coldplay, yo creo que desde la perspectiva legal ocurrieron varias cosas. Primero, yo creo que aparte de que de la notificación y si notificaron la relación o no, aparentemente no, porque hablan de una infidelidad. Y no es que la infidelidad sea problema de la empresa tampoco, porque Tampoco, es exacto, sí. parte de su vida, la vida del señor, que es que y para Chris Martin Ujú. tampoco, pues, que es como si le tomaran una foto en la calle igual. Sí, una educación. Hace parte de, precisamente te estaba hablando de la responsabilidad de como ser humano saber que si te sometes a una relación de esas, los actos tienen consecuencias. Sí, exacto. Ahora, lo que pasa con Astronomer es que llega a afectar, o aparentemente así lo ve la Junta, la imagen de la compañía, porque era el CEO, porque las políticas de la compañía o la imagen que tenían de que ellos vendían, y entonces él era el líder, podía afectar la imagen. Y para eso hay cláusulas reputacionales. Entonces, más allá del tema de la relación, Ujú. ha podido enfocarse muy probablemente en el tema reputacional, más allá de que hay un tema laboral de si lo notificaron o no. em, es en el caso de Coldplay. Pero dentro del tema de la gestión de la empresa es el conflicto de interés. Entonces, ¿cambia en ese CEO o algo? ¿Influye en las decisiones de ese CEO tener esa relación? ¿Cómo ve al área de recursos humanos? ¿Cómo ve la gestión de esa persona que en este caso de CEO era un inferior jerárquico? Claro. Claro, entonces, ¿cómo se evalúa esa zona? Esa persona? ¿Qué decisiones se toman alrededor de esa relación que no sean tan objetivas por motivo de esa relación? Claro. Y, y no es una situación fácil. Yo creo que nadie podría llegar y decir, yo puedo controlarlo. Yo puedo tener una relación afectiva con esta persona y tomar decisiones puramente objetivas. Te lo digo como alguien con una experiencia porque, con que lo ha vivido, em, pero yo lo he vivido porque cuando yo empecé a trabajar, mi esposo y yo trabajábamos en la misma oficina. Obviamente ya yo trabajaba y cuando esa persona entró a esa misma oficina, ya sabían y nosotros tuviera algo permitido en esa empresa y demás. Y creo que nos comportamos absolutamente de la manera más objetiva que pudimos. Y sin embargo, en algún momento de nuestra relación pues, sabíamos que alguien se tenía que ir. Era lo más sano, no solo para la compañía, era lo más sano para la Para la relación. relación, correcto. Era lo más sano para la relación. Entonces, eso es asumir la responsabilidad. Sí, tener la madurez de entender que tiene que Pero pasar algo. pero a nivel de relaciones, por edades, por culturas, por todo ese cóctel y esa universalidad que tienen las empresas son un pedacito del mundo, es una muestra con los dados ahí puestos todas. La empresa no puede garantizar que todas las personas vayan a tener ese mismo comportamiento relacional. Es más, las estadísticas lo que muestran es conflictos generados por relaciones, por rupturas, alteraciones en el clima laboral, cómo ven los demás. La relación, luego una ruptura no afecta solo a los que rompen, sino a los amigos de los que rompen. Sí, Es porque es un que ecosistema completo. es un universo. Ya tú no me caes tan bien porque Le hiciste terminaste esto a esta con persona, tal le persona. hiciste esto a esta persona, no te comportaste Entonces yo no te lealmente. voy a mandar el correo o no te hablo, no te saludo en la Entonces, reunión. en las relaciones tomamos bandos.
así sea un amigo de nosotros termina o que ¿Quién se queda con los amigos, como la no, los canción? amigos quedan divorciados. Sí, claro. Hasta los amigos nos divorciamos cuando falla en una relación, si es larga, no. Hay una serie de incomodidades y subjetividades que, si me lo preguntaras a mí, no tendría por qué la empresa asumirlas como una debilidad dentro de su clima laboral, pero le toca gestionarlas. Sí. Pero que le toque gestionarlas no le quita la responsabilidad a las personas Eso no. de decir, oye, si voy a hacer esto y si yo lo hago, estoy clara en que me puede pasar. Entonces ahí es donde viene la conciencia de la regulación. Ujú. ¿Por qué notificar? Porque cuando tú notificas, le permites a la empresa establecer protocolos que incluso te protegen. Sí, Te claro. protegen de un acoso laboral, te protegen de un acoso sexual. ¿Por qué? Porque cuando la empresa ya sabe que hay una relación entre X y X, puede ponerle foco, puede empezar formaciones, puede establecer lenguajes, puede hacer relevos. Si esta es la persona que califica este, pues este no lo va a calificar. Es decir, puede darle gestión. Entonces, yo quiero, sobre todo, hacer caer en cuenta al público que nos oye que estas políticas y que estos reglamentos y que estos procedimientos y que este establecimiento de esta obligación de declaración de relaciones no está hecha solo para proteger los intereses de la empresa, sino que son mecanismos de información en los cuales la empresa también puede, porque así lo ha responsabilizado la ley, establecer algunas conductas que le permitan por lo menos prever, precaver, prevenir algunos riesgos de que se den dentro del personal en la empresa y cuando ya está instalado el conflicto, pues establecer mecanismos para mejorar en algo el clima. Claro. Lo cierto es que no nos gusta hablar de este tema porque este tema nos reta. A los seres humanos cada vez que nos dicen toma en cuenta la responsabilidad de tus decisiones, no nos gusta. Y cuando es de nuestras relaciones personales, definitivamente somos responsables de nuestra Sí, total. decisión. Entonces, pero también entra ¿alguien va a renunciar? Es la supervivencia, porque nuestro trabajo es la supervivencia. Entonces empieza el secretismo de mejor no, porque me voy a afectar, porque entonces es ahí donde realmente empiezan a todas estas normas fallar y Y que también de pronto la empresa tenga, o sea, ofrezca esos espacios en donde la gente pueda conversar de este tema, sentirse segura al momento de hacerlo, que de pronto no sienta que esa supervivencia con la que cuenta, que es esencial para todos, está puesta en duda, porque me imagino que el equilibrio de la vida personal con la vida profesional en la oficina tiene que ser complicado. No, y lo que hablamos, ese la persona que entra a la oficina divorciada de que es persona y entonces se sienta en el puesto de trabajo y nada más una persona que no viene con su bagaje, no es cierto. Eso no es cierto. Y sí, no es fácil. em, Trabajar con una persona con la que tú tienes una relación afectiva en general, llámese hermano, padres, es decir, eso también vemos cómo se afectan las relaciones entre los fundadores y sus hijos en segunda generación. Es decir, nuestro círculo más íntimo es un círculo en donde nuestras relaciones cuestan más, son más leales, pero cuestan más porque no es lo mismo lo que te diga alguien que tú amas profundamente o lo que no te diga o lo que te haga que entonces, hay un reto emocional superior allí a manejar una relación normal con tus compañeros de trabajo. ¿Eso qué implica? Un reto para la persona, una responsabilidad de la persona. Y ya la empresa, incluida dentro de esta dinámica, pues tiene que generar los espacios que le permitan, dentro de lo que es posible para una empresa, por supuesto, llegar y mitigar en algo, tanto los riesgos de clima como los riesgos legales, pero no lo va a hacer si no se forma en esas personas esa responsabilidad emocional de que tengo una relación en el trabajo. Me gustaría que leas algunos casos de la estadística de los reviews que se identificamos y que investigamos muy cuidadosamente de algunos de los eventos de relaciones en la empresa. No sé. Es que hay una cantidad de indicadores y en relación a indicadores de problemas, digamos. Por ejemplo, la frecuencia de relaciones laborales.
Ok. El 27% de los trabajadores de los Estados Unidos han estado o están en una relación romántica en el trabajo. Em, Relaciones entre pares versus jerarquía. El 79% dataron a colegas del mismo nivel, en donde el 10%, O sea, se citaron con ellos, tuvieron sí, una exacto, relación. tuvieron relación con ellos, y el 10% con subordinados, 18% con superiores. Esto no es un tema como tan aislado, si tú lo piensas desde ese punto de No, es vista. que la estadística te está diciendo acéptalo. Exacto, eso está pasando, eso Sí. va a pasar en tu empresa. Conflictos de intereses y preocupaciones. 24% teme conflictos de interés si uno tiene posiciones de poder. 38% teme incomodidad tras la ruptura, que para todos se me preguntan sobre eso, y 8% preocupaciones por favoritismo. Pero mira que esas estadísticas son bajas. Y lo que hay que subir, me refiero a estas últimas que leíste de la percepción de la persona con respecto al conflicto, que está en la relación con respecto al conflicto, son bajas y esas son las que te tienen que subir. Las otras son un hecho, va a haber relación. Eso va a pasar. Pero lo importante es que la estadística de la conciencia de que esa relación puede generar conflictos, de que esa relación puede generar problemas en la ruptura y de que esa relación puede generar problemas de favoritismo o Que dañen el ambiente el ascenso, laboral. que añade. Eso es lo importante, porque esa es una conciencia que necesita una persona para decir, me meto en esta relación o si vale la pena esta relación, ¿por qué lo hago? Porque si es el amor de mi vida, bueno, supongo que valdrá la pena dependiendo de cada persona. Y si Pero, no, pero y si no, sí, así como le hace uno pensar a los jóvenes adultos de la adolescencia, piensa dos, el 80% de la cabeza, el 20% el corazón, decía mi mamá en esa época ya. Entonces, piensa antes de generar eso, cuánto valoras, cuál es tu propósito profesional, cuál es tu rol laboral, cuánto valoras ese trabajo porque lo vas a someter a ese estrés. Entonces, esa estadística que yo te estoy mostrando, que tú me estás diciendo ahí de 24, de 18 y de 5, creo que me dijiste, sí, 8% de preocupación de favoritismo. Y hay otras. yo quisiera que estuvieran más preocupados y demás, porque estarían más conscientes esas personas de su responsabilidad individual en el momento que entran en ese tipo de relación. Tal cual, mira, influencia en la carrera. Eso que te estoy diciendo, ¿vale la pena que yo ingrese en esa relación? Dice, 34% dice que la relación romántica en el trabajo influyó en sus decisiones de carrera. Quedarse, cambiar de carrera o renunciar. Por supuesto. De Resume Genius Survey. Este tipo Yo de tengo cifras exes con lo que no hablo. es que no todas las relaciones terminan bien. O sea, en medio de todo hay que decirlo también. Pero Hay anda a verlo todos los relaciones días. madurísimas, donde, raras, muy maduras, donde, ¿sabes qué? Hombre, yo creo que tú no estás ahí, yo tampoco, vamos a dar lo que tú. Pero, o sea, estadísticamente eso es un porcentaje bien bajito. Hay relaciones que terminan muy mal. Muy mal. Entonces, digamos, eso es un tema que también hay que ampararlo. Yo pienso que el tema del rompimiento, y era la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿cómo darle manejo a esa ruptura cuando definitivamente no puedo reubicar a la persona? Es uno de los grandes dilemas de las áreas de recursos humanos porque realmente es muy subjetivo intervenir. Pero como yo te digo, cuando el reglamento y las políticas tienen unas circunstancias previstas, pues probablemente les puedan dar manejo, puedan hacer un Hay elementos con los que hay pueden elementos con trabajar. los que pueden trabajar. No significa que sean cómodos, no significa que van a ser 100% efectivos, eh, porque pues los que manejan talento saben que cada persona es un mundo. Entonces, en ese grado de subjetividad es muy complejo y también lo saca de foco, ¿no? Porque de pronto la gestión del talento siente que eso no debería ser una cosa con lo que Deberían estar lidiando debería en estar el área del estimulando otras trabajo. cosas, debería estar estimulando otras cosas y generando otras cosas, y sin embargo está generando eso. Pero bueno, eso hace parte de la gestión del talento, porque trabajan con personas y ya está dada la estadística, entonces no la puedes negar. Una durísima. 60% de los adultos han admitido tener un romance en el lugar del trabajo. Estamos hablando de más del 50% de toda tu planta de trabajo. En algún momento ha admitido tener una relación. Entonces, esto, a modo de cifra, quiero decir, más allá de que sea un tema previsto, genera un desafío enorme.
Sí, pero como te digo, o sea, y ese es el tema de NNR y el tema aquí es hablar de lo incómodo. Eh, Tienes la data, no nos están diciendo constantemente, utiliza la data y la información que te da para tomar decisiones. Entonces, la primera decisión que tienes que tomar ¿es posible que yo pueda prohibir esto o que deje pasar en mi oficina? No, legalmente no lo puedo prohibir porque hay una tensión, ahí está el derecho de las personas y está también las obligaciones que tú tienes y las responsabilidades como empresario tienes. Y también está el hecho de que tienes unos instrumentos, entonces trabájalos. Sí. No hay que cerrar los ojos, eso aquí está. Hablemos de lo incómodo. ¿Qué pasa con este tema? Que no hablamos de lo incómodo. Haciendo relación con eso de que tenemos que enfrentar la información que tenemos al frente, que tenemos datos estadísticos, Ujú. así sea incómoda. Entonces, me puse a la tarea de buscar casos reales eh, y comentarios de gente alrededor del tema de las relaciones de trabajo en la empresa, que por supuesto provienen en muchos casos de fuentes anónimas, porque también hay un tabú El cómodo que estamos hablando ahorita, y un el tema tema difícil. de no salir al frente diciendo esto me está pasando. Pero entonces, mira, hay uno que me encantó que dice, maravilloso hasta que dejó de serlo. La relación fue muy secreta, casi utilitaria. Ambos nos satisfacíamos una necesidad. Fue extraño y maravilloso, hasta que ya no lo fue. Cuando se apagó, pensé que terminamos bien. Pero ella empezó a hacer acciones poco profesionales conmigo en el trabajo. Años después, ese tipo de conductas empezó a generar tensiones en el equipo. Años después. No quiere decir que demos por cierto que esto ocurrió así, pero hay una subjetividad de una persona Que pensando piensa que que sí es. piensa que fue así, luego como piensa que fue así, actuará Consecuentemente, consecuentemente a lo que piensa y es en parte de un equipo y años después sigue teniendo consecuencias eso. así de pronto se da su percepción. Es que cada cabeza es un mundo, es lo Entonces, que cuando me decía. preguntas lo del coaching, lo primero que tú haces cuando hay un caso así y Ujú, te lo están diciendo es enfrentar a la gente de la incomodidad. La incomodidad es su responsabilidad sobre eso. ¿Estás dispuesto ujú. si decide, decide? Si me quedo, me voy, Claro, me reubico. claro, claro. Si vale la pena, si no, eso es inteligencia emocional. Eso es inteligencia emocional. Y es difícil de encontrar de otra Entonces, mira, forma. hay otras. Ajosos, rumores y salida abrupta. Me enamoré de un compañero de oficina, él era mayor y quería algo informal. Tuvimos peleas dentro y fuera del trabajo. El gerente lo sabía. Los chismes comenzaron a extenderse, me afectaron emocionalmente, terminé dejando la empresa sin despedirme. Claro, porque es que nos afecta la aprobación del grupo, lo que van a decir. Entonces, dentro de ese tema que estamos hablando de la responsabilidad es tener en cuenta todas estas consecuencias. Sí, porque es otro ecosistema. Tú pensarás que no, pero digamos, tú normalmente tienes tu vida separada del trabajo, pero hay personas que de pronto están tanto tiempo trabajando que el trabajo se convierte en tu ecosistema social, también puede pasar. Mira este que habla de la dependencia funcional. Mira, en una empresa donde los departamentos eran interdependientes, dos colegas estaban obligados a interactuar constantemente. Discutían mucho, pero no podían evitar colaborar. Algunas veces el trabajo profesional quedaba comprometido por la carga emocional que emergía entre ellos. Claro, habían tenido una relación previa. Es una empresa típica que puede ser una empresa colombiana, que es una pyme, no tienes tantas áreas, hay una interacción seguramente muy, muy, muy reiterativa entre ellos. Entonces, ¿cómo hases? Sí, lo que Entonces, conversamos. No. además es tu responsabilidad profesional porque sin lugar a dudas, esta situación está afectando el rendimiento. Sí, claro. Sin lugar a dudas está afectando el rendimiento. Si tienes alguna pregunta puntual que hacernos, o si tienes algún caso en tu oficina que ha sido muy fuerte, lo tienes que darnos nombres, pero sería muy bueno que lo dejaras en la caja de comentarios porque le puede funcionar a alguien más que también esté pasando por una situación por la que posiblemente tú también estés surcando, ¿no? Mira, esto es ser empresarial y ser empresarial implica aceptar la humanidad en la empresa. Y en nuestra humanidad están las relaciones, todo tipo de relaciones y las románticas también. Entonces, aquí hay un llamado a aceptar que esto puede pasar, el llamado a la empresa a saber que tiene que intervenir, establecer unos protocolos, unas políticas, hacerlos cumplir, porque es su deber frente a todos sus stakeholders
eh, y también es una manera de cubrirse legalmente, por supuesto, eh, pero además es un llamado a la responsabilidad de nuestras relaciones y a la inteligencia emocional en nuestras relaciones y cómo tomamos este tipo de decisiones en la empresa. Entonces, es muy importante que hablemos de lo que haya que hablar sin tabú. Por eso te ofrecemos que con toda la privacidad del mundo, plantees circunstancias en las que tal vez podamos seguir de ayuda o se pueda armar un círculo virtuoso de gente que comente y pueda surgir alternativas. Y la primera alternativa es aceptar qué pasa y ser consecuentes, tanto las personas como la empresa, con ello. Este contenido que hacemos lo hacemos con todo el cariño para ustedes, y la idea es que este contenido que hacemos también tenga, digamos, mucho valor y encuentren información de calado y profundidad. Si quieres explorar mucho más en relación a lo que son las relaciones de pareja, cómo modularlas en general, información que puede serte muy útil, puedes ingresar a la página de NNR Estudio Legal y allí tenemos un artículo específicamente dedicado al tema de las relaciones en los ambientes laborales y mucha otra información que también te puede ser de muchísima utilidad. Eh, Natalia, quizá para cerrar, em, una pregunta de salida, literalmente. ¿Cómo se puede gestionar desde talento humano los rompimientos dentro de la organización cuando ya definitivamente están afectando el ambiente laboral y la productividad de los equipos y el ambiente en general de todos los equipos? Porque nuevamente la relación no es solamente entre una persona y otra persona, sino que normalmente son ecosistemas alrededor de esa relación que terminan definitivamente afectando pues a todos. Bueno, la empresa puede utilizar las herramientas que están a su alcance y puede garantizar espacios de conversación, de formación, de llevar información de ruptura. No todas las rupturas son iguales, habrán algunas rupturas que requieren otro tipo de intervenciones. Hay relaciones muy complejas, celotipias, en fin, todo el universo de lo que puede ocurrir dentro de unas relaciones y a veces no es tan romántico el fin como cuando Ujú. inicia. Pero la empresa tiene unos límites. La empresa tiene unos límites, entonces seguramente la empresa lo que va a mostrar es su mayor protocolo, su mayor buena fe en atender las circunstancias, en ser objetivo en la evaluación de desempeño de su trabajador. No es una sanción a ninguna relación, es simplemente leer en las circunstancias de la empresa de lo más objetiva que puede. Pero la empresa tampoco puede solucionar todas las circunstancias que ocurren alrededor de una ruptura. Entonces la empresa tiene que mantener sus protocolos y su máxima objetividad en el tratamiento con el trabajador, eh, de tal manera que pueda tomar todas las decisiones asociadas con sus objetivos Ok. y darle la responsabilidad personal de las relaciones a quien puede tener la responsabilidad personal de las relaciones. Ahora, eh, en el plano legal debe ser muy cuidadosa, sobre todo cuando se trata de investigaciones que ya son un tema de acoso laboral o de acoso sexual, porque ya eso sí tiene un tratamiento legal que tiene que ser mucho más específico a cada caso y que tiene que ser muy atendido con los protocolos de tal manera que la actuación de la empresa siempre se mantenga bajo la objetividad y la buena fe y los alcances que tiene dentro de sus responsabilidades, que no son solucionar la relación de nadie, ni establecer un juicio a nadie, simplemente procurar el bienestar de todos sus trabajadores y del clima laboral de toda la compañía, que es importante. La empresa ve la amplia perspectiva, no puede concentrarse en dos personas o en una circunstancia, tiene que el CEO y la empresa, sus objetivos van mucho más allá de concentrarse y enfocarse en un conflicto, sus decisiones tienen que cubrir la mayor perspectiva posible y por eso es que son políticas. Las políticas son abstractas, no están relacionadas con una persona. Sí, claro. Los reglamentos son Son muy abstractos, generales en son relación con generales. eso. Bueno, hoy vimos las relaciones al interior de los espacios de trabajo que tienen sus ventajas, obviamente, que tienen sus riesgos laborales y también desde el punto de vista organizacional. El amor no es ilegal, El amor. pero el acoso sí. Entonces, tener esas reglas claras, pienso que es muy valioso. Protege a todas las partes, a las organizaciones y al personal. Y quizá la invitación es a que toda la organización
desde, digamos, el CEO, talento humano, el área legal, y bueno, cada persona sea consciente de esta temática que es difícil, que muy poco se habla, me imagino por todo lo que implica, y también que la persona sepa que al interior de su organización pues existen estas herramientas y estos instrumentos que nos ofrecen claridad y también seguridad y garantía, ¿no? Para todos, pensaría yo. Gracias por acompañarnos en este episodio. De verdad que ha sido interesante, sobre todo por todo lo que está pasando, por todo lo que implica y la realidad de estas estadísticas que estuvimos conversando. No, y Raúl, porque la intención era hablarlo, hablarlo a profundidad, porque en la información de investigación que llevé haciendo un tiempo, se hablaba desde el punto de vista legal, se hablaba desde el punto de vista del clima organizacional, pero no se hablaba desde el punto de vista personal, de la responsabilidad personal, de las consecuencias, de los datos. Eh, y es importante, puede ser incómodo, pero es importante. Y el compromiso de NNR y el compromiso de este podcast es mencionar las cosas a profundidad, no cerrar los ojos frente a lo que naturalmente ocurre, Va a pasar, ya pero vimos que nos estadísticas. permita tomar mejores decisiones. Es algo que constantemente oirán salir de mi boca como coach, como miembro de junta directiva, como abogado, es quiero ayudarte a tomar mejores decisiones. Y las mejores decisiones se toman con información y se toman enfrentando la información, así sea incómoda y asumiendo responsabilidad. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Ser Empresarial. Si te gusta el contenido, suscríbete, dale like, dale click a la campanita para que te estemos notificando de todos los nuevos episodios que vamos a estar haciendo y toda la información que estamos creando para todos ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.